Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Le habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Hoy es miércoles en la semana número 20 del tiempo ordinario. Las lecturas siguen siendo tomadas de la profecía de Ezequiel y del Evangelio según San Mateo. Le recordamos mantenerse en oración constante, pidiendo con poder por este tiempo de pandemia, suplicándole al Señor con amor que no cierren los templos otra vez, que por lo menos a 1% razonable nos permitan celebrar la misa presencial y que a través de las redes sociales podamos seguir llevando el Evangelio a todas las almas. Mantente firme en tu oración, esperando y confiando en el Señor y pidiéndole que Él ponga su mano poderosa sobre esta isla y sobre el mundo entero. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel en el capítulo 34, versos 1 al 11. No olviden que Ezequiel es el profeta de los huesos secos. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles. Cuando uno lee esto, ya automáticamente va a pensar en la persona de Jesús, aunque realmente Ezequiel está hablando de la situación real del momento histórico que a él le está tocando vivir, con todo lo del cautiverio y con toda la actitud negligente de aquellos sumos sacerdotes y aquellas autoridades religiosas y políticas del entonces. Sin embargo, uno piensa en la persona de Jesús, porque Jesús viene a encontrar a aquel mismo pueblo muchos años después, quizá en igualdad de circunstancias o en peores circunstancias. Sin embargo, vamos a intentar verlo por parte. El pueblo de Israel está dispersado. Han sufrido todo tipo de calamidades, pero la peor de todas es que sus líderes religiosos, sus dirigentes, ya perdieron todo tipo de moral social, perdieron el contacto con el pueblo, abusan del pueblo y de su autoridad. De hecho, no están dando un servicio religioso por el bien de las almas y la salvación. Se están enriqueciendo del pueblo, están abusando del pueblo y en ocasiones se ponen del lado de las autoridades civiles para oprimir más al pueblo de Dios. Por eso es que el Señor envía a Ezequiel a hablarles de esta manera. Cuando vemos estos textos hay que hacer una diferencia entre quiénes son las ovejas dispersadas y quiénes son aquellos pastores que vienen vestidos como corderos, pero que en realidad son lobos feroces, para que no paguen justos por pecadores. Esto es lo que el Señor quiere que el profeta le diga a Israel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles: pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Es más o menos lo que ya hemos dicho. Pastores que están trasquilando, viviendo de las ovejas, ordeñándolas, pero no preocupándose de su situación, no dándole alternativas para que sus vidas mejoren, para que puedan establecer un sistema justo y para que puedan ser felices en este mundo con la promesa incluso de heredar la vida eterna. ¿Qué hacen los pastores? Se comen las partes mejores, se visten con su lana, matan la más gorda, pero no apacientan el rebaño. No han robustecido a las más débiles. No han curado a la que está enferma, ni han vendado a la que está herida. No han recogido a la descarriada, ni han ido en busca de la que se ha perdido, sino que con fuerza y violencia las han dominado. Está haciendo una descripción cruel, si quieres, de la actitud del proceder de los pastores del pueblo de Israel, aquellos a los que se les
puso en las manos el gobierno de ese pueblo y a los que se les pide que apacienten al rebaño y lo lleven a Dios. Sin pastor, las ovejas se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo de Dios. El Señor está hablando con autoridad. Y está diciendo que hay un rebaño esparcido, unas ovejas que se están perdiendo, que andan errantes como ovejas sin pastor, pero que la culpa no es de las ovejas. Han sido engañadas. Vinieron estos pastores disfrazados de corderos mansos, aquellos a los que se les confió apacentar las ovejas, y empezaron a vivir de espaldas a Dios en pecado grave. Empezaron a saquear el rebaño y la iglesia misma, a destruir las bases de la verdadera fe, a inventarse preceptos y mandamientos a su antojo, a buscar y a servir a dioses falsos, a confabularse con los dioses extranjeros, y definitivamente el pueblo se sintió abandonado, y al primer pastor que le habló más o menos bonito, que les consoló un poco, le siguieron sin medir las consecuencias. Y esto es lo que el Señor quiere decirles ahora. Porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mi rebaño. Dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces para que no les sirvan de alimento, porque esto dice el Señor Dios: yo mismo cuidaré a mi rebaño, yo los cuidaré. Ya el Señor en las lecturas pasadas nos había dicho que venían estos falsos profetas, que venían estos falsos pastores, que venían diciendo que predicaban en nombre de Dios, pero Dios mismo garantiza: yo no los envié, yo no los mandé, no son ni mis pastores ni mis profetas. Y entonces esta lectura es importante para nuestra vida, para que de verdad examinemos nuestra conducta y reflexionemos. La voz, esa voz que yo estoy siguiendo, es la del buen pastor. No pregunto si es la del pastor. El pastor es, pero será el buen pastor el que apacienta a su rebaño, no el que se apacienta, no el que vive como un príncipe y el pueblo pagando todas las consecuencias. Es ese pastor que habla palabra de Dios porque vive palabra de Dios. Y no tiene que predicar el pecado. Quizá ya él mismo lo vivió, lo sufrió, le dolió, se arrepintió, se convirtió, volvió a la casa del Señor, volvió a la iglesia, regresó a los sacramentos, volvió a la voz del buen pastor, y ahora no es él quien habla, es el pastor verdadero el que habla a través de él. Pablo tiene una frase parecida: ya yo no vivo, Cristo vive en mí. Pues que también podamos decir: ya yo no predico, Cristo predica en mí. Cristo acciona, Cristo mueve mi corazón y me lleva a hacer que otros corazones se muevan en dirección a la vuelta de la casa del Padre de la misericordia. Tenemos que pedir al Señor en esta mañana que podamos distinguir la verdad de la mentira, que no permitamos más el engaño, que no abandonemos la iglesia, el total, el completo por una parte, y que no nos dejemos engañar por falsas promesas.
El Señor quiere a su iglesia unida, la quiere bendecida. Quiere a sus pastores santos e irreprochables y dando buen testimonio de vida, convertidos, que sí, que pecaron, que se estrujaron, que cayeron, que se revolcaron en la miseria, pero que reconocieron su pecado, se arrepintieron de verdad y volvieron a la casa del Padre. Entonces es lindo cómo esa primera lectura nos invita a una verdadera conversión para poder convertir el pueblo y atraerlo otra vez con lazos de amor, igual que lo que nos va a decir el Salmo responsorial en el Salmo 22, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Escuchemos este salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por el sendero del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por cañadas obscuras, no temo ningún mal. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón. Siempre siento yo tu abrigo, y al verlos sin miedo voy. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El evangelio que hemos leído hoy está tomado, según San Mateo, en el capítulo 20, versos 1 al 16, y también es un evangelio muy conocido y de una interpretación muy particular. El Señor va otra vez a comparar lo que es el reino de los cielos. Lo hace en forma de parábola, como es su costumbre. Y dice que el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Esa es la escena, ese es el cuadro. Un propietario tiene una viña, hay que trabajarla, va a buscar manos, hombres que la trabajen. Y dice la palabra que después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Ustedes van a mi viña temprano en la mañana, hacen toda una jornada de trabajo y por esa jornada completa yo les voy a pagar un denario.
Eso está perfecto, eso es justo y llegaron a un acuerdo. Firmaron un contrato, vamos a decir. Parece que esos no eran suficientes y se dio cuenta que necesitaba más manos. Salió otra vez, pero ya a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vengan ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Acá ya no quedaron en un acuerdo preciso. Yo les pagaré lo debido. Ellos entenderían que si iban a media mañana, tal vez no era un denario completo, pero algo le iban a pagar y se fueron también a trabajar. Aún así, no era suficiente y salió de nuevo hacia mediodía e hizo lo mismo hacia media tarde. Salió al caer la tarde, ya al final de la jornada, y encontró otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vengan también ustedes a mi viña. Esa fue la jornada del día. Salió varias veces a buscar empleados y contrató a esos empleados a los primeros de la mañana en un denario por toda la jornada. Uno supone que mientras más tarde entraban, ese denario tendría que ser rebajado para que, según el modelo de nuestro pensamiento humano, ese dueño de la viña practicara justicia con todos los que fueron a trabajar a la viña. ¿Qué pasó? Bueno, que cuando oscureció, se acabó la jornada, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer, los que llegaron ya cuando iban a cerrar la jornada. Recibieron un denario cada uno. Cuando eso sucede, si yo llegué por la mañana y el que llegó 15 minutos antes de cerrar recibió un denario y yo trabajé, por decirlo así, 8 horas, bueno, pues yo tengo por lo menos 8 denarios. Si de verdad la justicia humana va a prevalecer, tendría que ser así. Yo tengo 8 denarios. Cuando los llama y les paga un denario a los que llegaron al atardecer, al llegar los primeros, los que llegaron a las 5 de la mañana, pensaban que ellos recibirían más denarios. Pero ellos también recibieron un denario cada uno y al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. En el plano puramente humano, parece que tenían razón. E incluso si tú vas a accionar así conmigo la próxima vez, yo no vengo temprano, yo vengo a la última hora. El problema es: ¿quién te dijo que habrá una próxima vez? El problema es: ¿quién te dijo que la próxima vez yo voy a contratar a diferentes horarios? El problema es: ¿quién te dijo que la próxima vez, si no estás temprano, yo te voy a contratar a ti personalmente? El problema es: ¿quién te dijo que si te contrato la próxima vez a la última hora, te voy a dar un denario completo o una mínima parte de ese denario por los 15 minutos que trabajaste? O sea, la próxima vez no existe. La conversión es hoy, es ahora y es para siempre. Y lo que importa de la conversión es la actitud. Y lo que importa de la conversión es el nivel de justicia divino al que yo estoy dispuesto a someterme y a pagar por él cualquier tipo de sacrificio humano. Porque la grandeza de poder alcanzar el reino de los cielos es poder administrar bien nuestros pequeños sacrificios diarios. Si quieres, nuestras penas también y nuestros sufrimientos. Por lo tanto, estos que estaban pensando solo con las vísceras, que el egoísmo los podía y la mala fe y la mala voluntad contra el otro también los podía, se quejaron, creyendo que tenían razón, porque ellos también recibieron un denario por la jornada completa. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno, el calor, el atardecer, el sudor, los mosquitos, etc. Y él replicó a uno de ellos: ven acá, vamos a hablar en español, que es la mejor forma de entendernos.
Explícame dónde fue que yo a ti, entre tú y yo, a ti, dónde te hice una injusticia. Tú y yo tenemos un contrato, llegamos a un acuerdo y el acuerdo era que tú ibas a trabajar una jornada completa de sol a sol y yo te iba a pagar un denario por toda esa jornada. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Sucedió así o no sucedió así? ¿Te di tu denario o no? Cierto, me lo diste. Entonces, ¿cuál fue la injusticia que yo te hice a ti? Porque lo que a ti tiene que importarte es tu relación personal con Dios. A ti yo no te hice ninguna injusticia. A ti yo te di lo que te toca, lo que mereces, lo que ganaste por tu trabajo. Y deberías estar alegre por lo que sucedió contigo. Toma lo tuyo y vete. Ahora bien, yo quiero ser bueno. Además de justo, quiero ser misericordioso. Y quiero darle a este último igual que a ti. Tu deber sería, si fueras un verdadero cristiano, alegrarte porque tú tuviste lo que mereces y alegrarte porque el otro que no lo merecía también fue tratado igual. Para que un día cuando te presentes ante Dios y le digas, caramba, en esto tengo 100, en esto tengo 40, pero me sacrifiqué, lo intenté. Tal vez no lo merezco, pero lo necesito, dámelo también. Y el Señor, que es misericordioso, al ver tu actitud misericordia con los demás, seguro tendrá contigo la misericordia que te pueda hacer falta. Alégrate porque hiciste lo correcto y ganaste lo correcto. Alégrate porque el Señor es bueno aún con los pecadores. Hermanos, entre los jornaleros que llegaron tarde, entre los pecadores, si quieres, está tu esposo, tu esposa, tus papás, tus hermanos, tus vecinos, tus amigos, tus hijos mismos. Entonces alégrate porque el Señor quiere ser misericordioso con tus hijos que no son tan católicos como tú, tan cristianos como tú, que no van a misa como tú, que no hacen apostolado, que no se sacrifican, pero que también quieren salvarse. Y el Señor quiere salvar a los tuyos aunque no lo merezcan. Y eso para ti debe ser motivo de alegría, de gozo, de esperanza, de confianza en el Señor y de entrega total y generosa. ¿Por qué tienes que tener envidia del otro? Deberías alegrarte con la opción que tiene el otro de salvarse, porque el otro puede ser uno de los que tú amas más. Además, los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos, porque para Dios, quien no hay nada imposible, es todo misericordia, es todo perdón y es todo oportunidad. Agradezcamos al Señor por el bien que nos hace. Pidámosle que nos auxilie y que nos bendiga. Seamos responsables con nuestro apostolado, pero no le pongamos el pie a nadie para que caiga en su apostolado. No estemos sintiendo con las vísceras nada más y siempre en contra de los demás. Si hablamos de un Dios bueno y generoso, vivamos en bondad y en generosidad. Y vamos a ocuparnos no solo de nuestra salvación, sino de aquellos que tal vez han llegado tarde, pero que han llegado y que también merecen misericordia de parte del Señor. Vamos a abrazarnos al corazón de Jesús, a pedirle que nos bendiga en esta hora santa y que nos acompañe y que practique su misericordia con nosotros y al final de la jornada nos dé lo que queremos, salvación para nuestras almas. Hermano de mi corazón, no olvides suscribirte a este canal, por favor te lo suplico. Suscríbete y sé bendecido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.